Mi nombre es Eduardo Torres, soy del equipo 4 del Salón 464 y voy a hablar acerca de la etapa 1 de fluidos. En el subtema de la densidad. La densidad es una magnitud escalar que permite medir la cantidad de masa que hay en un determinado volumen de una sustancia. En el área de la física y la química, la densidad de un material, bien sea líquido, químico o gaseoso, es la relación entre su masa y volumen. En este primer ejemplo veremos en un vaso lleno de agua, introduciremos un tapón de pluma. A lo que se nota es que el tapón de pluma tiene menor densidad que el agua, por lo tanto tiende a flotar. En este segundo ejemplo va a ser el mismo vaso contenido con agua, pero esta vez introduciremos una canica. Y aquí podemos observar que la canica tiende a quedarse en el fondo del vaso. ¿Esto qué significa? Que la canica tiene mayor densidad que el líquido que se encuentra en el vaso, en este caso que es agua. También podemos agregar que los gases tienen menor densidad que los líquidos, por presentar sus partículas menos cohesionadas, y esto a su vez menos que los sólidos, aunque existen excepciones. Por lo general, al aumentar la temperatura, disminuye la densidad. Con este subtema de la etapa 1 de física, volviendo al mismo ejemplo del vaso, entre más densidad tenga un cuerpo, tomando el mismo ejemplo del vaso, si tiene más densidad un cuerpo que la propia agua, se quedaría abajo o se quedaría en la superficie del vaso, dependiendo si tiene menor o mayor densidad. Buenas tardes, mi nombre es Luis Miguel López del grupo 464 del equipo 4. A mí me tocó hablar de la etapa 2, que es calor y cambio de fase. Para empezar, calor, su definición es energía que se manifiesta por un aumento de temperatura y procede de la transformación de otras energías. Es originada por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos. También se necesita la definición de calor latente, que es la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de fase de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor se invierte para el cambio de fase y no para un aumento de la temperatura. Un claro ejemplo que es en este tema de calor y cambio de fase sería el de calentar agua, ya que al calentar agua en 100 centígrados lo que es líquido, que es el agua, pasa a ser gaseoso cuando ya sobrepasa los 100 grados centígrados, que mostraremos a continuación. Mi nombre es Cristian Martínez del equipo 4, grupo 64 de la preparatoria 8. Les voy a hablar sobre lo que es la electricidad. Es el conjunto de fenómenos físicos relacionados en la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Es una forma de energía tan versátil que tiene un sinnúmero de aplicaciones, por ejemplo el transporte, la climatización, la iluminación y la computación. La electricidad se manifiesta mediante varios fenómenos y propiedades físicas como lo son la carga eléctrica, la corriente eléctrica, el campo eléctrico, el potencial eléctrico y el magnetismo. Es usada también para generar la luz, el calor, el movimiento y señales por medio de sistemas electrónicos o circuitos eléctricos. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un circuito en paralelo, como lo es estos dos focos. Conectaremos a la corriente.
Como ven, los dos focos están encendidos, pero al momento de quitar uno, el otro sigue encendido, porque quiere decir que de todas maneras está pasando corriente hacia el otro. Y si lo volvemos a poner, no pasa nada y vuelve a prender. Y eso es todo. Gabriela, soy del equipo 4 y voy a hablar de la etapa 4 del tema de la naturaleza de la luz. Se interpretaba la luz como lo opuesto a la oscuridad. Las primeras ideas que se conocen sobre la naturaleza de la luz son las de los atomistas de la línea de Demócrito. Pitágoras señalaba que la luz emana de los cuerpos luminosos en todas direcciones, choca contra los objetos, rebota y penetra en los ojos, produciendo la sensación de ver dichos cuerpos. Aristóteles decía que para todo espacio estaba lleno de éter y un objeto se percibía por su movimiento en sí. Consideraba la luz como una especie de pulso en el mar etéreo. Leonardo da Vinci fue el primero en relacionar a la luz, al sonido y el agua con las ondas. Finalmente, en 1905, Albert Einstein explicó el efecto fotoeléctrico mediante la teoría cuántica de Planck. Yo busqué un experimento y hacía ver un vaso vacío con agua, le ponía vi que tenía que tener un vaso vacío, una flecha apuntando para este lado y después le iba a poner el agua. Y al ponerle el agua se iba a ver que la flecha cambió de lado, o sea, se ve ahora para qué lado en lugar de para acá, es por el reflejo que se ve ya con el agua. Se ve diferente a como cuando estaba vacío.